que os habla es Juan Gallego, gerente y técnico de Iberopistacho. Hoy os voy a hablar del diseño de explotación. Cuando tenemos el primer contacto con la persona, posible cliente, siempre lo tenemos claro. Tenemos que estudiar su caso de manera singular. Cada caso es diferente, cada finca es diferente. ¿Por qué? Porque hay un clima, porque hay un tipo de suelo y porque hay un propietario que va a determinar cómo se va a explotar esa finca. Lo cual, cuando la persona se registra en iberopistacho.com/registro, en menos de 48 horas le va a llegar un correo que se llama, o en el asunto pone, diseño de explotación. ¿En qué se basa el diseño de la explotación? Pues muy sencillo y en este orden que os voy a decir. Primero es el clima. Tenemos que analizar el clima. ¿Qué horas frío tenemos? ¿Qué horas calor? ¿Qué altitud sobre el nivel del mar? ¿Qué humedad relativa tenemos? Sobre todo en el mes de abril, que es cuando se produce la polinización. ¿Qué pluviometría tenemos en septiembre y en abril? Septiembre también pensando en la recolección. Cuando tengamos ya los 4 o 6 parámetros importantes del clima, los tengamos conocidos, ahí vamos a determinar si es viable o no es viable la finca en este clima. Si es viable, seguimos al siguiente paso, vamos a llamar el paso 2. El paso 1 es el clima, el paso 2 es el suelo. ¿Qué debemos de conocer del suelo? 4 parámetros fundamentales: pH, conductividad, que es la sal, textura, saber el porcentaje de arena, de arcilla y de limo, y por último, conocer si hay hongos o no hay hongos. Normalmente, si es un terreno que ha estado de cultivos herbáceos, no hay presencia de hongos, pero si hemos tenido algún leñoso recientemente, o hemos cultivado, por ejemplo, melón, o hemos cultivado sandía, o hemos cultivado alfalfa o maíz, es decir, huerta, lo que se dice vulgarmente huerta, pues es posible que podamos tener algún tipo de hongo. Una vez que tengamos estos informes, una analítica de tierra muy sencilla, pues vamos a determinar si es viable o no es viable desde el punto de vista de suelo. Si es viable, seguimos al marco de plantación, que es el tercer paso. El marco de plantación, pues hay marcos para secano y hay marcos para regadío. En el caso del secano, recomendamos 2 marcos, 7x7 y 8x8. En el caso de secanos pobres con poca pluviometría, 8x8. En el caso de secanos medios y secanos ricos y con una pluviometría pues más allá de 300 litros metro cuadrado año, recomendamos un 7x7, que son 204 plantas por hectárea. En el caso del regadío, dependiendo de la cantidad de agua que le vamos a aportar, aquí hablamos de metros cúbicos por hectárea, pero nos podemos mover en un 6x6, que lo recomendamos muy poco, en un 7x5 y en un 7x6. ¿Por qué recomendamos menos el 6x6? Porque queremos al menos 7 metros de amplitud para poder movernos entre líneas, que lo vamos a necesitar sobre todo para la mecanización, porque lo que es la aireación y la insolación con cualquier marco va a ser suficiente. Pero el marco del regadío lo va a determinar la cantidad de metros cúbicos que le vamos a poder aportar. Cuando ya tengamos claro el marco, pasamos al cuarto y definitivo paso, que es qué hembra elegimos, que la va a determinar, o qué hembras podemos elegir, que la va a determinar el clima, qué machos podemos elegir, que van a ser determinados por las hembras, y qué portainjerto vamos a elegir, que va a ser determinado por la cantidad de agua que vamos a aportar al suelo y el tipo de suelo. ¿De acuerdo? Así pues, aquí estamos a vuestra disposición. Mi número es el 622-743-118 y estaré encantado de poder atenderos. Pásalo, pistacho. Muchas gracias.